Existe un documento bajo llave en los archivos del Vaticano que solo 3 personas vivas han leído por completo. Una de ellas es el Papa León XIV. Y lo que hay escrito dentro podría explicar todo lo ocurrido en la Iglesia Católica desde 1981 y lo que está por venir. No es una especulación ni una teoría de conspiración. Esta investigación se basa rigurosamente en testimonios verificados, informes de inteligencia desclasificados y las palabras de hombres presentes en el lugar. Presten atención porque la historia conocida sobre Fátima carece de su capítulo final, y ese desenlace tiene un nombre propio. Ese nombre es Robert Francis Prevost. Antes de profundizar en el tema, si nunca has oído la historia completa del tercer secreto de Fátima, o si crees que ya la conoces, detente un segundo. Suscríbete ahora, porque la información que se revelará en los próximos 20 minutos cambiará por completo tu perspectiva sobre la historia católica moderna. Activa la campana. Nadie querrá perderse lo que viene a continuación. Todo comienza en 1917 en una pequeña aldea de Portugal. 3 pequeños pastores aseguran haber presenciado las apariciones de la Virgen María. Los mensajes recibidos durante 6 meses resultan tan alarmantes que la Iglesia Católica tarda casi 50 años en reconocerlos oficialmente. 2 de aquellos mensajes, conocidos como el primer y segundo secreto de Fátima, tratan sobre el fin de la Primera Guerra Mundial y el auge del comunismo en Rusia, además de advertir sobre una segunda gran guerra aún más catastrófica. Ambos secretos fueron publicados, analizados, debatidos y aceptados. El tercer secreto era diferente. Sor Lucía dos Santos, la vidente superviviente, lo puso por escrito el 3 de enero de 1944. Según los informes, fue incapaz de redactarlo durante meses antes de esa fecha. Describió sentir una fuerza misteriosa que impedía el movimiento de su mano. Cuando finalmente logró plasmar las palabras sobre el papel, selló el sobre con instrucciones precisas de abrirlo únicamente en 1960 o tras su muerte, lo que ocurriera antes. El Papa Juan XXIII lo leyó en 1960. No lo hizo público ni explicó sus motivos. Simplemente se limitó a transmitirlo a su sucesor. 3 pontífices más lo leyeron en absoluto silencio, hasta la llegada de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años tras la primera aparición, un tirador turco llamado Mehmet Ali Akça entró en la plaza de San Pedro y disparó 2 veces al Papa Juan Pablo II casi a quemarropa. El Papa casi muere en la mesa de operaciones. Perdió casi 3/4 partes de su volumen sanguíneo. Los cirujanos afirmaron que su supervivencia no tenía explicación médica. Juan Pablo II no lo atribuyó a la suerte. Lo llamó intervención divina. Durante su recuperación en el Hospital Gemelli, solicitó que le entregaran el tercer secreto de Fátima. Lo leyó detenidamente y, según los testigos presentes en la sala, lloró. Esto es lo que Juan Pablo II declaró en público, con cautela pero con absoluta claridad, los años posteriores. Estaba convencido de que el secreto describía con precisión lo ocurrido en la plaza de San Pedro. Aquel obispo vestido de blanco que caminaba entre ruinas y terminaba cayendo bajo el fuego enemigo. Creía firmemente ser ese obispo y atribuyó su salvación directa a la intercesión de la Virgen de Fátima aquel 13 de mayo, día de su festividad. En el año 2000, el Vaticano hizo público lo que presentó como el texto íntegro del tercer secreto. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, publicó un exhaustivo comentario teológico explicando la visión. Se presentó como el fin del asunto. El secreto se reveló. La historia se cerró. Pero no fue así, porque meses después de la revelación del año 2000, algo comenzó a desmoronarse en silencio. La propia Sor Lucía, la última vidente viva en un convento carmelita de Coimbra, concedió una audiencia al cardenal Tarcisio Bertone. Él afirmó que ella confirmó que lo revelado era el secreto completo. Pero el teólogo y experto en Fátima, el padre Nicholas Gruner, junto con decenas de otros investigadores, señaló algo muy extraño. El sobre original con el tercer secreto incluía, según múltiples testimonios documentados, una carta de presentación de Sor Lucía, un texto explicativo de una página. Esa carta de una sola página nunca fue revelada. Piénsenlo por un momento. El Vaticano reveló la visión, pero no las palabras. Existen 2 componentes esenciales en el tercer secreto de Fátima. El primero es una visión simbólica. El obispo vestido de blanco, la ciudad en ruinas, la colina, las ejecuciones. Eso se reveló en el año 2000.
El otro es un mensaje verbal directo de la propia Virgen María, que comienza con la frase de que en Portugal se preservará siempre el dogma de la fe, según afirman múltiples fuentes cercanas a Sor Lucía. Esa frase aparece exactamente en las memorias publicadas de Lucía. Aparece a mitad de idea, seguida de un deliberado corte, como si todo lo que venía después hubiese sido censurado a propósito. Esa continuación perdida, esas palabras ocultas, nunca han sido reveladas de manera oficial. Y cada papa, desde Juan XXIII en adelante, decidió mantener ese silencio absoluto. Cada papa hasta ahora. El 9 de mayo de 2025, un día después de ser elegido León XIV, Robert Francis Prevost hizo una petición tan sumamente inusual que 3 altos cargos vaticanos la confirmaron de forma independiente a periodistas en Roma. Pidió revisar de inmediato el expediente completo de Fátima, no el documento público, sino el archivo interno, absolutamente todo. El pedido en sí no es sorprendente. Un nuevo papa revisando material confidencial es algo de esperar. Lo extraño era el momento exacto. Ni siquiera había sido investido formalmente aún. Faltaban días para la misa de investidura, y sin embargo, a 24 horas de vestir la sotana blanca, antes de que el enorme peso del aparato papal recayera sobre sus hombros, mandó a buscar a Fátima. ¿Por qué Fátima primero? Quienes han estudiado la trayectoria de León XIV como teólogo, como obispo de Chiclayo en Perú y prefecto del dicasterio para los obispos en Roma, saben que ha escrito poco pero con mucha intención sobre la tradición profética en la Iglesia. Él no es un místico en el sentido teatral. No presume de tener visiones, pero en 2 ensayos académicos publicados con su firma, se refirió a las apariciones de Fátima bajo un concepto clave y revelador: la obra inconclusa de la revelación mariana. Inconclusa. Esa sola palabra estremeció en silencio a los expertos cuando esos ensayos fueron redescubiertos tras su elección. Ahora retrocedamos hasta Juan Pablo II. Muchos recuerdan la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por Juan Pablo II en 1984, una ceremonia oficiada en la Basílica de San Pedro con obispos de todo el mundo. El Vaticano afirmó que aquello cumplía lo que la Virgen de Fátima había solicitado. 5 años después, la Unión Soviética inició su colapso. Para muchos católicos, esta secuencia no fue una coincidencia. Fue una confirmación. Pero observen con atención lo que rara vez se cuenta al completo. Sor Lucía, en correspondencia privada que el cardenal Bertone citó parcialmente más tarde, expresó que la consagración de 1984 era válida y aceptada. Pero también indicó, con un lenguaje bastante críptico, que aún quedaba algo pendiente, algo que todavía no se había completado por entero. No la consagración en sí, eso lo aceptaba, sino algo muy cercano a ella. Algún elemento del propio mensaje que la Iglesia aún no había recibido del todo. Entre 1984 y su muerte en 2005, Sor Lucía escribió cartas que hoy guardan los archivos carmelitas de Coimbra. Varias de esas cartas siguen clasificadas por el Vaticano, no selladas indefinidamente, pero sí con restricciones. El periodo actual de restricción, según la política de archivos vaticanos, expira en el año 2025. No estamos ante una simple casualidad temporal. Hablamos de una fecha de publicación ya programada, y fue justo ahí donde intervino el Papa León XIV, el 8 de mayo de 2025. Esto es lo que podemos confirmar sobre lo sucedido en la segunda semana de mayo de 2025, según reportes de los corresponsales vaticanos Andrea Tornielli e Jacopo Scaramuzzi, así como fuentes directas de la Croix International y de la Catholic News Agency. El 12 de mayo de 2025, 4 días después de su elección, León XIV se reunió en privado en el Palacio Apostólico, con un grupo reducido que incluía al archivista de la sede apostólica y a un representante del convento carmelita de Coimbra. Aquel encuentro no figuraba en la agenda oficial pública. Duró aproximadamente unos 90 minutos. No hubo comunicado de prensa posterior. Y al preguntar al portavoz del Vaticano sobre la reunión, un periodista de National Catholic Reporter, este confirmó que el encuentro sí se había celebrado, aunque lo describió únicamente como una consulta sobre documentación histórica. Documentación histórica. El 13 de mayo de 2025, festividad de la Virgen de Fátima y 44º aniversario del atentado contra Juan Pablo II, León XIV ofició una misa privada en la capilla de la Redentoris Mater, dentro del Palacio Apostólico. No invitó a la prensa. La homilía no se grabó para difundirla. Lo que sabemos de su contenido proviene de una sola fuente, un sacerdote presente que luego le relató la homilía a un periodista católico en Roma de manera confidencial. Según aquel sacerdote, León XIV habló de verdades que la Iglesia ha tenido que guardar con paciencia
Y de verdad es que ahora se le pide revelar abiertamente al mundo. Se refirió a Juan Pablo II no solo como el papa que sobrevivió a una bala, sino como un papa que comprendió que sobrevivir era ya de por sí un mensaje, la continuación de algo, surgido en un prado de Portugal en 1917 y que aún no había llegado a su fin. Dijo, y esta es la frase que el sacerdote citó de forma directa: el silencio era necesario. El silencio está terminando. El silencio está por terminar. Cuando esa declaración se filtró en los medios católicos a mediados de mayo de 2025, provocó dos reacciones distintas. Para los comentaristas católicos progresistas, no era más que un vago gesto hacia una mayor transparencia institucional, en línea con los conocidos instintos reformistas de León XIV. Pero entre los expertos en Fátima y los teólogos, que llevan décadas investigando los componentes ocultos del secreto, y dentro de esa pequeña pero seria comunidad de personas, que han dedicado su vida académica a descifrar lo que Sor Lucía escribió realmente, esa frase cayó como un auténtico trueno, porque esa frase conecta directamente con una pregunta que lleva formulándose 65 años. ¿Qué dijo realmente la Virgen de Fátima? No la visión del obispo vestido de blanco, ni las predicciones geopolíticas sobre Rusia, sino el mensaje verbal directo, las palabras que las memorias de Sor Lucía cortan con puntos suspensivos, y aquella continuación que jamás llegó a leerse desde un balcón del Vaticano. Existen tres grandes hipótesis académicas sobre lo que contienen esas palabras. La primera, que el Vaticano siempre ha respaldado implícitamente mediante la omisión, es que no falta nada, que la revelación del año 2000 estuvo completa, y que el corte en las memorias de Lucía es un mero recurso literario. Esta posición es cada vez más difícil de sostener con los años, ya que exige ignorar por completo el testimonio del cardenal Ottaviani, quien leyó El secreto en 1957 y afirmó que contenía profecías muy específicas sobre una crisis dentro de la propia Iglesia. Detalles que no figuran en la visión revelada. La segunda hipótesis sostiene que las palabras ocultas contienen una terrible profecía interna, una gran apostasía dentro de la Iglesia, una profunda crisis de fe entre el clero, tal vez un periodo concreto de confusión y ruptura doctrinal. Esta teoría encuentra un firme respaldo en los escritos del propio cardenal Ratzinger. Antes de ser Benedicto XVI, declaró al periodista Vittorio Messori en 1984, 16 años antes de revelarse el secreto, que el tercer secreto trataba sobre peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano, y por tanto del mundo. Afirmó que hacía referencia a un verdadero lago de fuego, y que hablaba de hechos que corresponden a lo que las escrituras anuncian para los últimos tiempos. Luego añadió que aún no era el momento de publicarlo. ¿Por qué no? Si el secreto era solo la alegoría visual del obispo de blanco, algo hermoso e incluso esperanzador en retrospectiva, ¿a qué se debieron décadas de retraso? ¿Por qué insistir en que el mundo no estaba listo? La tercera hipótesis, que ha cobrado mayor fuerza entre los expertos estos últimos años, sugiere que las palabras censuradas contienen algo muy específico sobre el propio papado. No una advertencia vaga, sino una instrucción concreta. Algo sobre lo que cada papa debía actuar y que, por diversos motivos de prudencia, temor o complejidad geopolítica, cada pontífice fue aplazando. Algo que siempre estuvo esperando al papa indicado en el momento oportuno. Imaginen lo que esto significaría. Si el tercer secreto oculta una instrucción precisa, una directriz sellada en 1944 y dirigida a la Iglesia para un momento que aún no ha llegado. Por tanto, cada papa que lo leyó y lo transmitió no estaba fracasando. Estaban cumpliendo una parte diferente de la profecía. Eran el puente, los guardianes y portadores de un mensaje sagrado, caminando hacia el instante preciso en que el sello debía romperse. Y si ese es el momento, si León XIV lee el dossier de Fátima en mayo de 2025, está leyendo algo que Sor Lucía escribió para este instante específico. Entonces, la conexión entre Fátima, Juan Pablo II y el Papa León XIV no es retrospectiva, es algo estructural. Fue diseñado de antemano. Juan Pablo II lo comprendió perfectamente. Por eso, tras sobrevivir al intento de asesinato, no se limitó a mostrarse agradecido. Fue a Fátima el 13 de mayo de 1982, justo un año tras el atentado, y colocó la bala extraída de su cuerpo en la corona de la Virgen de Fátima, en la capilla de las apariciones. No se trataba de un simple gesto de piedad. Era una declaración firme de convicción teológica. Estaba diciendo, formo parte de esto. Siempre he formado parte de esto. Aquella bala sigue allí, incrustada en la corona, en Fátima.
Lo que Juan Pablo II cargó el resto de su pontificado, bajo la caída del comunismo, entre los escándalos y el largo ocaso de su enfermedad, fue la certeza de ser solo una figura en una historia mucho mayor que él. El obispo vestido de blanco de la visión, el hombre que cayó pero no murió. El papa que consagró a Rusia y vio caer el muro. Pero Juan Pablo II también comprendió algo que solo comunicó de manera indirecta, con frases meticulosamente elegidas a lo largo de sus viajes o en los silencios de sus discursos públicos. La historia no terminaba con él. Él era solo un capítulo, no el final. Robert Francis Prevost nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955. Es hijo de Louis Marius Prevost, de herencia francesa, criolla y española, y de Mildred Martínez, una mujer con ascendencia parcialmente española, cuya familia tenía raíces en América Central. Creció en un hogar católico de clase trabajadora, en una urbe que marcaría el compromiso social católico estadounidense. Ingresó en la Orden Agustina, una orden cuyo texto fundacional son las Confesiones de San Agustín, un documento que es en sí la larga historia de un hombre que descubre cómo su vida entera fue guiada hacia un instante de transformación totalmente inesperado. No se trata de un detalle menor. Los agustinos siempre han mantenido una relación muy estrecha con la memoria, bajo la idea de que el pasado no se queda atrás, sino que nos moldea activamente hacia un futuro que aún no podemos vislumbrar. Es el marco teológico de alguien que, al recibir un documento sellado de 1944, no lo leería como historia. Lo leería como una instrucción. Prevost fue destinado a Perú en los años 80. Pasó años de labor misionera en Trujillo y más tarde en Chiclayo. Aprendió a entender la Iglesia no desde la comodidad europea, sino desde las bases más humildes, en comunidades empobrecidas y geográficamente aisladas del resto del mundo, que mantuvieron su fe a través de siglos de dificultades constantes, preservándola de formas que a veces incomodaban a la propia burocracia de Roma. Entendía la Iglesia como algo que sobrevivía no gracias a sus estructuras, sino a pesar de ellas, y comprendía que el simple hecho de sobrevivir ya era un testimonio de fe. Cuando el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en 2015, Prevost asumió una diócesis golpeada por una profunda corrupción en el gobierno local, con la pobreza y con las secuelas de unos escándalos de abusos que habían dañado gravemente la confianza en la Iglesia de América Latina. Él no gestionó estos graves problemas desde la distancia. Los afrontó directamente, incomodando con frecuencia a las figuras más poderosas de la zona, lo que a menudo le costó duras críticas dentro de la propia institución. No era un hombre que esquivara las verdades difíciles. En 2023 el Papa Francisco lo llamó a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos, la oficina encargada de recomendar los nombramientos episcopales en todo el mundo. Se trata de uno de los cargos de mayor trascendencia dentro del Vaticano. Quien lo ocupa define el rumbo a largo plazo de la Iglesia en cada nivel. En 2 años, Prevost ya había examinado más de 800 nombramientos episcopales en el planeta. Conocía la Iglesia no como una idea, sino como una institución viva, con debilidades y fortalezas muy concretas, ahí donde la brecha entre lo que la Iglesia proclamaba y lo que practicaba dañaba profundamente su credibilidad. Era alguien que había pasado 40 años observando de frente esa distancia entre lo que decía la Iglesia y lo que realmente hacía. Y entonces fue el Papa que leyó el expediente de Fátima y sentenció que el silencio terminaba. Ahora debemos analizar detalladamente lo que ocurre a continuación. Y aquí debemos ser sumamente cautelosos porque nos adentramos en un terreno donde los hechos probados dejan paso a las filtraciones y la información confidencial da paso a especulaciones creíbles. Seremos muy claros al distinguir una de otra. ¿Qué está confirmado? El 13 de mayo de 2025, León XIV celebró una misa privada en la festividad de Nuestra Señora de Fátima y pronunció unas declaraciones sobre la verdad y el silencio que los asistentes consideraron inusualmente directas. ¿Qué más está confirmado? En las semanas posteriores a su elección, el equipo de León XIV ha estado en contacto con el convento de las Carmelitas de Coimbra sobre los materiales archivados de Sor Lucía. ¿Qué está confirmado? El período de restricción de varias cartas de Sor Lucía en el Vaticano expiró en 2025, abriendo un escenario legal y de procedimiento para su posible publicación. ¿Qué ha sido filtrado pero no confirmado oficialmente? Diversas fuentes en los archivos del Vaticano describen un proceso interno silencioso
pero que se está acelerando. Lo que algunos describen como un grupo de trabajo con acceso a materiales, que nadie ajeno a un círculo íntimo ha visto desde finales de los años 90. ¿Y qué sugiere la especulación creíble según las posturas teológicas de León XIV? Que está preparando el terreno para una revelación mucho más amplia, no mediante una rueda de prensa espectacular ni un anuncio bomba, sino con una declaración teológica cuidadosamente estructurada que aborde, superando el análisis del comentario del año 2000, el verdadero contenido del tercer secreto y lo que se le exige hacer a la Iglesia ante esto. He aquí por qué esto trascendería el ámbito de los teólogos y los estudiosos de Fátima. Si la parte no revelada del tercer secreto contiene una directriz específica, si la Virgen de Fátima le dio a la Iglesia una instrucción concreta, que se ha ejecutado a medias y luego pospuesto, entonces completar ese mandato sería un acto de un impacto teológico descomunal, no por cambiar la doctrina ni por poner a la Iglesia patas arriba, sino porque representaría algo para lo que el mundo moderno apenas tiene explicación. Una institución admitiendo públicamente, que lleva cargando con una enorme responsabilidad durante décadas, y que ahora, por fin, está lista para cumplirla. Negar, retrasar y desviar. En un mundo donde la confianza en la religión organizada se ha desplomado por completo, un papa que se levante y nos diga, esto es lo que nos dijeron, esto es lo que hicimos, y esto es lo que ahora nos piden hacer, no estaría haciendo simplemente una declaración de fe cualquiera. Estaría demostrando lo que significa rendir cuentas ante algo mucho más grande que la propia supervivencia de su institución. Juan Pablo II entendía la responsabilidad. Fue el primer pontífice en pedir perdón formalmente por los pecados históricos de la Iglesia. Pidió perdón por la Inquisición. Pidió perdón por el trato a Galileo y por los fallos del Vaticano durante el Holocausto. Se plantó ante el muro de Jerusalén y dejó una nota entre las piedras pidiendo el perdón de Dios. No eran gestos menores para una institución que llevaba siglos enteros, usando la infalibilidad como escudo para no admitir errores. Pero Juan Pablo II no reveló el secreto completo. Él cargó con ella, lo marcó con su propia vida, colocó una bala en Fátima y dejó aquellas palabras selladas. León XIV, tras un año de pontificado, justo esta semana de mayo de 2026, aún no ha hecho ninguna declaración pública sobre el archivo de Fátima o las cartas ocultas. No ha anunciado ninguna revelación. Tampoco ha convocado ruedas de prensa sobre el tercer secreto. Pero en las últimas 6 semanas han pasado 3 cosas que debemos analizar con lupa. Primero, a finales de marzo de 2026, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó un escrito sobre las apariciones marianas y las revelaciones privadas. Un documento que por primera vez en la doctrina oficial de la Iglesia reconocía abiertamente que estas revelaciones pueden tener una dimensión orientada hacia el futuro, lo que significa que un mensaje del pasado podría estar destinado a un tiempo futuro que el receptor ni imagina. Esto es sutil, es un tecnicismo. Para la mayoría parece un simple ajuste teológico interno, pero para quienes siguen de cerca el caso Fátima, huele claramente a preparación. Es la Iglesia preparando en silencio el terreno doctrinal, para argumentar que el mensaje se dio entonces, pero es para el ahora. Segundo, en abril de 2026, el Papa León XIV anunció un gran congreso mariano en Fátima, Portugal, programado para el 13 de octubre de 2026, justo el día del Milagro del Sol en 1917, la última aparición mariana. El Congreso reunirá a los teólogos más importantes del planeta, historiadores y aquellos con la responsabilidad particular de custodiar la documentación mariana. Esa frase, custodia de la documentación mariana, no es un lenguaje que suele aparecer en las descripciones oficiales del Vaticano. Es una terminología que apunta directamente hacia los archivos secretos. Tercero, en la primera semana de mayo de 2026, hace apenas unos días, León XIV realizó una visita sorpresa al santuario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México durante un viaje pastoral. Pasó 40 minutos a solas en la capilla frente a la imagen de Guadalupe. 40 minutos, sin personal, sin prensa. Al salir le dijo en español al pequeño grupo que lo esperaba que ella no nos habla desde el pasado. Ella nos habla desde el futuro. Ella no nos habla desde el pasado. Nos está hablando directamente desde el futuro. Al conectar estos 3 elementos, la preparación doctrinal, el Congreso de octubre en Fátima y las palabras pronunciadas ante Guadalupe, queda claro que algo se está gestando. Se prepara algo importante que conecta directamente hacia atrás, de manera estructural, intencionada
inconfundible, con Juan Pablo II de pie en la plaza de San Pedro con una bala en el pecho, con una mujer en un convento de Coimbra que no pudo mover su mano durante meses hasta que escribió lo revelado, y con 3 niños en un campo en 1917, quienes presenciaron algo que cambió el rumbo de la Iglesia Católica durante todo el siglo XX. La pregunta no es si existe una conexión entre Fátima, Juan Pablo II y el Papa León XIV. El verdadero interrogante es ¿qué pretende hacer León XIV con esa verdad? Y aquí es donde nos enfrentamos al punto más crítico de toda esta investigación. Aquello que nadie se atreve a decir en voz alta, pero que todos los que observan pueden sentir. Si León XIV revela las palabras inéditas del tercer secreto, o si decide resumir su contenido, no será simplemente un acontecimiento histórico para los teólogos y académicos. Será un momento de confrontación directa para cada creyente ante una pregunta sumamente incómoda. ¿Cómo se define realmente la fidelidad? Cuando esa verdad que debías custodiar finalmente sale a la luz. Porque ese es el verdadero núcleo detrás del misterio del tercer secreto. Más allá de la geopolítica, la teología y las intrigas vaticanas, se trata de una institución que recibe un mensaje y debe decidir, por fin, superando crisis y presiones históricas a lo largo de generaciones. ¿Cuándo ha llegado el momento de hablar? Juan Pablo II decidió que aún no era el momento. Consagró el mundo, oró y ofreció aquella bala. Pero ahora hay un hombre de Chicago, con décadas en Perú y Roma, que lo ha leído todo, que ante la imagen de Guadalupe afirmó que ella habla desde el futuro, quien estructuró un marco doctrinal para revelaciones enfocadas en el mañana, convocando además un gran congreso en Fátima para octubre de 2026, diciendo: hace un año, en la festividad de la Virgen de Fátima, en una capilla sin cámaras, que el silencio finalmente está terminando. No sabemos con precisión qué ocurrirá en octubre en Fátima. Desconocemos el contenido exacto de los documentos que León XIV ha estado revisando. Ignoramos el texto completo que Sor Lucía redactó al mover finalmente su mano en enero de 1944, pero conocemos los tiempos. Y en este misterio, el tiempo jamás ha sido una coincidencia. El 13 de mayo reaparece constantemente, la festividad de Fátima. Es el día del atentado en 1981. El día en que León XIV dijo que el silencio terminaría en 2025. No son coincidencias fabricadas por un equipo de prensa del Vaticano. Son la textura de una historia que se ha desarrollado a lo largo de un siglo. Y en los últimos 12 meses, todo ha comenzado a acelerarse. Queda una cosa más por decir, y concierne a la conexión entre estas 3 figuras. Y esta conexión no se da a nivel teológico o profético, sino de carácter. Los niños de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, no eran poderosos, no tenían estatus institucional. Eran pastorcillos de una aldea pobre que vieron algo y lo contaron con total honestidad. Pasaron el resto de sus vidas siendo cuestionados, presionados y puestos a prueba. 2 de ellos murieron jóvenes. Una de ellos vivía 87 años más cargando con el peso de su secreto. Juan Pablo II era poderoso, pero de una forma que siempre entregó al servicio de algo mucho más grande que él mismo. Él sobrevivió. Se preguntó por qué. Fue a Fátima y colocó la bala en la corona. No vio su supervivencia como prueba de su propia importancia. La asumió como evidencia de una gran responsabilidad. Robert Francis Prevost es poderoso hoy, ocupando el cargo con más poder institucional en la Iglesia Católica. Pero todo en su formación, todo en sus escritos teológicos, y cada una de las decisiones que tomó antes de convertirse en papa, sugiere que no entiende el poder como un fin en sí mismo. Lo entiende como una obligación absoluta. Lo ve como el momento culminante de una gran responsabilidad que se ha gestado durante mucho tiempo. Si el silencio está terminando, si lo que Lucía escribió en 1944 está por ser plenamente recibido por la Iglesia por primera vez, entonces la historia de Fátima no es un relato que terminara con la Guerra Fría. No terminó con la muerte de Juan Pablo II en 2005, ni con la revelación en el año 2000 de la parte visual del secreto. Es una historia que ha esperado pacientemente a través de guerras y colapsos, aguardando entre escándalos y reformas, esperando a un papa que leyera el expediente no como historia, sino como una instrucción directa. Él miraría esa frase inacabada y comprendería que completarla no era una simple opción teológica, era el propósito de todo. El 13 de octubre de 2026 está a 5 meses. Estaremos vigilando. Y cuando suceda lo de Fátima, aquí estaremos para ofrecerles el análisis completo, el contexto entero y la revelación total de lo que significa. Si han seguido esto de cerca, desde los 3 pastorcillos en 1917,
Hasta este hombre de Chicago ante la imagen de Guadalupe en 2026, entonces entienden perfectamente por qué existe este canal. No buscamos el amarillismo ni pretendemos alarmar a nadie, sino cumplir con la tarea de prestar atención mientras los momentos clave se van alineando en silencio ante nosotros. Suscríbanse. Compartan esto con quienes necesiten entender lo que realmente ocurre hoy en Roma. Nos vemos en octubre. Y si los acontecimientos se aceleran antes de octubre, algo muy probable en esta historia, estaremos de vuelta mucho antes. El silencio está terminando.